Buenos días, muchachos. ¿Cómo les fue con ese ejercicio? Venga, yo miro por acá. Profe, bien, muy cinta, pero bien. Bueno, por acá lo estoy viendo. Hugo no lo ha subido y Santiago Romero tampoco. Normal. Sofía subió fue un Word. ¿Y eso porque Sofía subió un documento en Word? Vamos a mirar. Profe, es que yo prefiero ponerlo todo ahí porque mi letra es un asco y no ponerlo así a adivinar. Lo hizo con el editor de ecuaciones. Sí, Ah, bueno, me toca descargarlo, listo. Lo que pasa es que acá desde el Classroom no lo puedo ver. Me toca descargarlo. Venga, yo lo descargo en un momentico. Pero cuando lo haga, espérate que está abriendo. Ah, listo. Cuando lo hagas así con el editor de ecuaciones que queda muy bonito, que queda muy bacano, guárdalo como PDF y subes un PDF para yo poderlo ver desde el Classroom. sí, es que también como que me acuerdo de eso porque a veces se desorganizan las líneas. Si uno no Sí, lo guarda en PDF y se me olvida, profe, lo siento. Pero sí es verdad. listo, muy bien. Solamente falta entonces Hugo y Santiago. ¿Hugo está? ¿El lobo está? Siempre, profe, siempre. Está bañando. Em, ¿Por qué no lo has oído, Hugo? Por unas dificultades, profe, ahí conmigo mismo. Contigo mismo. Bueno, vamos entonces a arrancar. Voy a volver a ver el video de la clase, profe, toca para no equivocarme. Bueno, recuerda que tiene plazo hasta hoy. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a arrancar con el tema del día. Ahí llegó Miguelito. ¿Qué más, profe? Bien, ¿o qué, Miguelito? Bien, profe. ¿Cómo es la remodelación de mi fondo? Se ve Yo re pensé que bacano, era, profe. pensé que era una imagen de Google, profe, bacano. Sí, eso es un montaje. Por eso es un montaje, que cinta, vea el profesor. Ah, Melo, Nos vamos para el laboratorio. coja un fondo de Uy, la qué IAM. pero se ve re real, pero se ve Es que, real, se ve real. no, se sabe que es un montaje porque que en el borde de la cabeza se ve como borroso. Me corta las orejas. Ah, sí, 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 ya vi bien. Me Bueno, corta el espere. pelo, profe. Sí, espere, les muestro por acá. Por acá otro que es bacano. No lo veo. Este. Profe, ¿cómo hace eso? Ah, ese está mejor. Ese es el mejor, el mejor. Pero no, dejemos el que tenía. Bueno, Mm, este no. Es este. Listo. Epa. Bueno, muchachos, vamos a arrancar entonces. Hoy alistemos la calculadora y alistemos todo acá, pues. Listo, muchachos, y vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué? Yo le mandé el trabajo y se me olvidó responder en la cosita esa que usted siempre deja. Ah, todavía tiene tiempo de responder eso. Uy, ya Bueno, empezó los cinta, los circuitos. ¿cómo? Porque ya empezó los cinta, lo de los circuitos. Esta parte es fácil. Vamos a empezar entonces con impedancias en serie. ¿Cuál es la topología más sencilla de un circuito? Cuando están en serie, ¿cierto? Cuando todo está en serie,
es lo más sencillito. Entonces vamos a arrancar con las impedancias en serie. Y una aplicación del análisis de impedancias en serie es el cálculo de la frecuencia de resonancia. Entonces vamos a mirar entonces acá. Entonces acá hay como una descripción paso a paso. Ay, esperen un segundito, muchachos. Esperen un segundito que no estoy grabando. Ah, no, sí estoy grabando. Bien, se me había olvidado. Pensé que no lo había hecho. Listo. Uno de los primeros pasos, o más bien acá hay como un proceder del análisis de circuitos con impedancias en serie. Entonces, da como unos pasos. El primero es expresar cada impedancia en forma de un número complejo. Recuerden que la impedancia es la suma de una resistencia y una reactancia. Entonces, la parte real de la impedancia será la resistencia y la parte imaginaria de la impedancia será la reactancia. Si es una reactancia inductiva, entonces es positiva y será más JXL. Pero si es una reactancia, espera un segundito sí. Acá me quedó esto. Ah, no. Será menos JXL para reactancias inductivas. Y si son reactancias capacitivas será menos JXC. ¿En qué varían? En el símbolo. Las reactancias inductivas serán positivas, las reactancias capacitivas serán negativas. A la hora de estructurar una impedancia total en forma de un número complejo, pues. Ahora, ¿cómo se suman impedancias? Para sumar dos impedancias en serie, porque estamos en el tema de cálculo de impedancias en serie, ¿me van a decir algo? Sí, profe, ¿por qué negativa? Ah, es una, digamos que por fórmula. Por fórmula, la reactancia capacitiva debe tener un menos. Recuerden que las reactancias, sea capacitiva o sea inductiva, tienen un efecto de retrasar el voltaje respecto a la corriente. Bueno, y la reactancia capacitiva retrasa el voltaje con respecto a la corriente. Y la reactancia inductiva retrasa la corriente respecto al voltaje. Para dejar como esa diferenciación de que una retrasa una cosa con respecto a la otra y de manera contraria, entonces la reactancia inductiva es positiva y la reactancia capacitiva es negativa. Esto es supremamente importante Siempre. cuando veamos, sí, siempre. Y esto es supremamente importante cuando veamos el siguiente tema, que es mejoramiento del factor de potencia. Que el mejoramiento se hace, o el mejoramiento del factor de potencia se hace haciendo que ¿Qué pasa en el triángulo de potencias cuando veamos el triángulo de potencias? En donde en el cateto adyacente, ¿qué potencia teníamos? En la parte inferior, en el cateto adyacente. Imagínense que acá tenemos un triangulito. Bueno, lo voy a poner. Pues ahí no estaba como la ideal, la que uno usaba era la del adyacente, la del opuesto era la que uno perdía y la hipotenusa era la suma de las dos, ¿cierto? Era como algo así. ¿Pero qué nombre tienen? ¿Qué nombre tienen? Si nosotros acá tenemos ay, ven, no lo agarró. Voy a dibujar acá el triángulo. Hacemos una forma del Suena la triangulito. potencia. Ay, se me dañó la pluma. Ah, no, ya. Ah, pero esto no es un triángulo rectángulo. Ah, sí lo puedo hacer rectángulo. Bien. Listo. Aquí abajo, ¿qué teníamos? Pues en el adyacente estaba la potencia como la que sí era real, la normal. La potencia activa. ¿Y cuáles son las unidades de la potencia activa? Los vatios. Watts. Los watts, sí, los vatios. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué potencia tenemos?
El cateto opuesto. La reactiva. La Sí, la potencia reactiva. reactiva y las unidades son los voltioamperios Los reactivos. voltamperios reactivos, sí, la Y otra es la aquí, potencia total, como, la potencia aparente, ajá, cuyas unidades son los Voltiamperio. voltioamperios. Bien. Entonces, cuando yo quiero mejorar el factor de potencia o hacer que el sistema sea más eficiente, ¿qué tengo que hacer? reducir la potencia, Que la potencia reactiva tienda a cero. ajá, ¿Y cómo hago para que en este triángulo este vértice sea cada vez más pequeñito? Haciendo que Ángulo de- el ángulo ángulo tiende a cero. exacto tienda a cero. Y este es el ángulo entre quién y quién. El ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Y si ustedes acá tienen una reactancia que adelanta, bueno, una reactancia que atrasa la corriente con respecto al voltaje. Y otra reactancia que tiene el efecto contrario, porque eso es lo que hacen, una atrasa la corriente y la otra lo que hace es atrasa el voltaje. Entonces lo que yo puedo hacer es que cuando es compensar ese efecto para que el ángulo tienda a cero. Si el ángulo tiende a cero, esta potencia baja, y si esta potencia baja, las pérdidas disminuyen significativamente. Y matemáticamente, ¿cómo yo logro hacer que una reactancia tienda a cero? Pues restándolas a una, quitándole la otra. Entonces, este signo es supremamente importante porque cuando estamos haciendo un cálculo matemático, para yo llegar a que la reactancia sea cero, y si la reactancia es cero, la potencia reactiva también tiende a cero, entonces yo tengo que a uno restarle el otro. Entonces, por eso deben ser de signos diferentes. Eso es como una respuesta conceptual, más bien, lo que yo le estoy dando, porque con toda seguridad hay demostraciones matemáticas, pero pues esas demostraciones matemáticas no es la idea ponernos a hacer una demostración simplemente para decirles que estos llevan menos. Más bien se los explico a nivel conceptual y qué efectos tienen sobre el análisis de los circuitos. Ahora, para sumar dos resistencias en serie, ¿cómo se hace? Perdón, dos impedancias en serie, ¿cómo se hace? Entonces, primero debo obtener de esa forma una Z total. ¿Qué hago primero? Se calcula la resistencia total. ¿Cómo? Como la suma de las partes reales. Es como si usted tuviera dos impedancias dos impedancias y las fuera a sumar. ¿Cómo suma dos impedancias? Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, para calcular una Z total, lo primero que hago es sumar las resistencias entre sí, luego sumar las reactancias entre sí, y de esa forma ya tengo un número imaginario, como sumar dos números imaginarios en rectangulares. Y luego calculo la magnitud de esa Z total con Pitágoras, con la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, digamos que acá está en resumido el procedimiento. Sin embargo, pues es maluquito de verlo en primera instancia solamente con leer estos párrafos. Entonces vamos a hacer un análisis. Bueno, este fue el análisis de potencias que vimos ahorita. Y vamos a mirar acá con numeritos entonces. Conexiones de impedancias en serie. Imaginémonos que tenemos una impedancia Z1, que es un número imaginario, conformado por una parte real y una parte imaginaria, donde la parte real es la resistencia y la parte imaginaria es la reactancia inductiva. Y aquí tengo una Z2 que tiene otra resistencia, por eso se llama 2, y otra reactancia inductiva. Si yo quiero hallar la impedancia equivalente, entonces lo que yo hago es sumo Z1 más Z2 si están en serie. ¿Cómo sumo dos números imaginarios ¿cómo sumo dos números complejos? Perdón. Sumo en coordenadas rectangulares, haciendo parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Es decir, resistencia con resistencias, reactancias con reactancias. Si tuviese una de estas negativas, porque de pronto es una reactancia capacitiva, entonces acá viene un menos. Entonces matemáticamente aquí es donde empiezan a restarse en una con la otra. Y se obtiene una resistencia total, una reactancia total, que si esta reactancia total da positiva,
significa que es una reactancia inductiva, es decir, que al sumar las dos impedancias obtengo una mayor influencia de la reactancia inductiva. Pero si esta da negativa, significa que al sumar las dos impedancias prevaleció o predominó la reactancia capacitiva. Es más poderosa, digámoslo así. Por eso prevaleció, porque es una suma algebraica. Acá entonces está el resumen. ¿Y qué pasa si son muchas que tengo en serie? Muchas impedancias en serie. Entonces sumo para hallar la parte real o la parte resistiva, sumo todas las resistencias, desde 1 hasta n. 1, 2, 3, 4, 5. Y si tengo muchas reactancias, entonces las sumo también una por una, teniendo en cuenta el signo. De esa forma hallo la resistencia total, la reactancia total. Y finalmente, la magnitud de la impedancia equivalente se calcula como la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, de resistencia y reactancia. Esto pues ya en números, o más bien en fórmula, lo que acá dice el párrafo, en la parte anterior. Ahora, ¿cómo se hace un análisis? Veamos el análisis de potencia o el análisis de la potencia aparente S, en este caso. Porque ya vimos que hay una reactancia que predomina. Y eso tiene una influencia en la potencia aparente. Porque recuerden que la potencia aparente, aquí en este triángulo de potencias, la potencia aparente S es la suma vectorial de P con Q. O sea que esta, la aparente, tiene o es la sumatoria de la potencia real de trabajo y las pérdidas. Aquí está condensada toda. Cuando yo miro el análisis de la potencia aparente, la potencia aparente expresada como un número complejo es la parte real, es la potencia activa, y la parte imaginaria es la potencia reactiva. Que hay se puede calcular también como, o más bien, si usted lo que tiene es S, la magnitud de S, porque digamos que en los ejercicios anteriores lo que teníamos era simplemente un número. La potencia S son tantos voltiamperios. Pero recuerdan que ahí hay dos potencias sumadas internamente. ¿Cómo hago para separarlas? Pues debo conocer dicha magnitud y debo conocer el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. De esa forma, haciendo esta primera multiplicación, S por el coseno del ángulo me da P. Y S por el seno del ángulo me da Q. Y este signo puede dar positivo o puede dar negativo. ¿Qué pasa con ese signo? ¿Cómo se interpreta? Si el producto de la J da positivo, entonces la potencia reactiva es de carácter inductivo. Entonces se llama Q sub L. O sea que ya tenemos una potencia reactiva inductiva. Y si nos da negativo, entonces la potencia es de carácter capacitivo. Entonces tengo una potencia reactiva capacitiva. ¿Por qué se diferencian? Porque usted puede tener un circuito con condensadores, inductores, y no llegar a un punto de equilibrio exacto, sino un punto en donde uno predomine más que el otro. Eso le da al circuito en general, al hacer usted una sumatoria total de impedancias, un carácter o reactivo o un carácter inductivo, el que predomine. Y ese carácter se transfiere también a la potencia. Potencia de pérdidas de carácter inductivo o de carácter capacitivo. Y si yo tengo la potencia aparente expresada como un número complejo y quiero hallar su magnitud, pues es como siempre lo hemos dicho, como la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, de la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. Si analizamos esta ecuación, ¿qué pasa si el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente es cero? ¿En qué caso se da un ángulo de desfase cero? ¿Cuál es el caso más simple? Cuando en el que el ángulo de fase es cero. Cuando apenas están viendo la señal, ¿o qué? Profe, no es No. cuando solamente es de carácter resistivo, no hay ni inductores ni Correcto. capacitores, Cuando porque el esos son los circuito- que se encargan del desfase. Cuando el circuito es puramente resistivo,
el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente es 0. Y si ángulo es 0, ¿cuánto da seno de 0? Seno de 0 es 0. Cero. Entonces, S por 0 da 0, o sea que no hay pérdidas. Claro, porque no hay desfase y no hay condensadores ni inductores que son los que generan las pérdidas. Y coseno de 0 es 1. O sea que viene siendo P. S por el coseno de esto es P. Entonces, cuando solamente hay resistencias, la potencia aparente es igual a la potencia activa, que es lo que siempre hemos dicho. Si esta es 0, si este vértice es chiquitico, la hipotenusa es igual a P, o sea, S es igual a P, que es lo que acabamos de ver acá por matemática. Este S se vuelve P porque este es 0. Entonces, matemáticamente y conceptualmente todo está guardando coherencia, tanto los análisis conceptuales como los análisis matemáticos, al evaluar ciertas condiciones en las ecuaciones. Bien, arranquemos con ejemplos y vamos analizando entonces cómo se desarrolla la temática. Entonces vamos con este. Venga, yo miro una cosa, este es otro. Listo, vamos con este. Entonces dice, análisis de un circuito con dos impedancias en serie. Entonces ya sabemos que es un circuito con dos impedancias. Las impedancias de la figura 6.1 tienen los siguientes valores. Bueno, no está la figura 1, pero entonces vamos a dibujarla supuestamente. Tenemos la fuente, una fuente alterna de 230 voltios a 50 Hz. Listo. Y tiene conectado dos impedancias. ¿Cómo simbolizamos las impedancias? Como unas cajitas. Cajitas, sí, profe. Las simbolizamos como unas cajitas. Es que la hago, me queda más fea. Donde esta la vamos a llamar Z1, a esta la vamos a llamar Z2. Z1 vale 16 más J8. Z2 vale 10 más J22. Si la tensión del circuito es 230 voltios a 50 Hz, calcular la impedancia. Entonces me están preguntando por la impedancia total. Esperen acá un segundo. Me están preguntando por la impedancia total. Me están preguntando por el factor de potencia. El factor de potencia, pues lo hemos simbolizado como FP. Me están preguntando por las potencias que absorbe la red. ¿Las potencias son quién? P, Q, S, S igual a 0. Y ya, las potencias que absorbe la red. Y digamos que al final nos piden que dibujemos el triángulo de potencia, que ubiquemos todo dentro del triángulo de potencia. Ya con los valores, ya simplemente se hace una representación vectorial de los resultados. Entonces vamos a hacer este análisis. Al J. Entonces arrancamos acá. El primer paso para hacer los cálculos de las potencias, entonces, cuando tengo varias impedancias, es ¿qué? Pero pues sumarlas inicialmente, o sea, Calcular, ZT. exacto, la Z total como Z1 más Z2. Listo. Donde Z1 vale 16 más J8. Esto es un igual. Esto es Z1 más, y Z2 es 10 más J22. Listo. ¿Cómo se suman estos dos números imaginarios?
como son Partes dos reales números con partes imaginarios. imaginarias. Real, la Exacto, parte regulares. real con la parte imaginaria. O Bien, sea, entonces 16 más 10 y daría 26 más 26 más J30. J30. Uy, pasta, Diego. Bien, aquí con eso tendría entonces ya la Z total. Pero resulta que nosotros normalmente, bueno, eso sería Z total vectorial, en forma de vector, porque tenemos una representación rectangular. ¿Por qué traigo ahorita esa sintaxis? Véala acá. La Z vectorial es igual a cuando lo expreso en forma de un número complejo. Parte real, parte imaginaria. Cuando ya le quito la rayita, es cuando ya hallo la magnitud. Nosotros siempre hemos trabajado con magnitudes, o mejor dicho, para hacer el cálculo de potencias, trabajamos con las magnitudes. Entonces, la Z total en magnitud será la raíz cuadrada de 26 al cuadrado más 30 al cuadrado. Entonces, ya acá tendría que la Z total es, ayúdenme ahí también con la calculadora para que confirmemos los resultados. 39.69. Listo. 39.69, profe, sí. Bien, eso, 39.69. Tengan ustedes las calculadoritas ahí entonces. 39.69. 88. Ah, 88. No, No, 69, no, 88. dejémoslo con 2 decimales. Ah, ya. Listo. Entonces ya tenemos acá, y recuerden que las unidades de la impedancia son los ohmios. Listo, ya tenemos la Z total. Muy bien. ¿Qué nos están pidiendo? La Z total ya. El factor de potencia. El factor de potencia, a pesar de que aquí lo ponen como de segunda variable, eso casi siempre es lo último que uno halla. Porque recuerden que hay dos formas de hallar el factor de potencia. Como una división de unas resistencias e impedancia, y la otra como una división de dos potencias. Y no tenemos, bueno, podríamos calcularlo ya con la resistencia, sí, lo podemos calcular ya. Porque tenemos la resistencia por acá y tenemos la impedancia total. Pero dejémoslo de último. Normalmente el factor de potencia se pone de último. Vamos a calcular las potencias. Arranquemos con la potencia activa. La potencia activa, ¿cómo se calcula? Hay varias formas, pero hay una forma que siempre funciona. Bueno, en todos los ejercicios que hemos hecho ha funcionado por la dinámica del ejercicio. Resistencia por corriente, al cuadrado. Correcto. Resistencia por corriente al cuadrado. Ah, pero no tenemos la corriente todavía. Entonces no hallemos todavía la potencia. Hallemos primero la corriente. La corriente, ley de Ohm, que va a ser RMS, es igual a ¿qué? Al voltaje RMS Sobre la resistencia. ¿Sobre quién? sobre la impedancia total, o sea, Impedancia ZT. total. Sobre la impedancia total. Acá hay un concepto muy importante. No es sobre la resistencia, sino sobre la impedancia. Excelente. Y el voltaje nos lo están dando. Nos están diciendo que son 230 voltios. Y esos son RMS. Recuerden que cuando no indican nada, son RMS. Entonces acá tengo los 230 voltios sobre la impedancia 39.69. Entonces la corriente RMS es igual a ¿qué? 5.79. 5.79 ¿qué? Amperios. Ahora sí, con eso puedo calcular la potencia activa como la parte resistiva por la corriente RMS al cuadrado. La resistencia, ¿qué resistencia es acá? La resistencia total. Y la resistencia total es esta de acá, que fue la suma de las dos 26. resistencias. Correcto. 26 por 5.79 al cuadrado. Entonces acá tenemos que la potencia activa es 872.71. 872.71 ¿qué? Vatios, que son las unidades de la potencia activa. Luego vamos con la potencia reactiva. ¿La potencia reactiva es qué? A mí me da otra cosa.
¿Sí? Ah, bueno, entonces ojo con la calculadora. Profe, ahí me dio 871.6. Sí, eso da. Es ¿Sí? que yo cogí todos los decimales. Parce, yo también tengo todos los decimales. Yo copio y pego en la calculadora. Listo. Vamos entonces a... Vamos por mayoría. 870 y qué? 1.62. 871.62. Listo. Bien. Ahora, la potencia reactiva se calcula como qué? Como la reactancia por la corriente RMS al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? En este caso, ¿la reactancia es de qué carácter? ¿Inductivo o capacitivo? ¿Es XC o XL? Inductivo, profe. Inductivo. Inductivo porque Positivo. acá vemos que nos dio positivo, exacto. Entonces mira que ya empezamos a identificar qué tipos de reactancias tiene el circuito en general. Entonces aquí las reactancias son 30 por 5. Siempre que es positivo es inductivo, profe. ¿Perdón? Cuando es ¿Cómo? positivo es inductivo. Sí, es de las primeras cosas Siempre. que concluimos acá en el enunciado. Dice Listo, listo. que si la reactancia es XL, es de carácter inductivo. Y si la reactancia es positiva, es de carácter inductivo, o sea que es XL. Y si es negativa, es de carácter capacitivo, o sea XC. Bien, entonces, haciendo acá esta operación, eso nos dice que Q es igual a ¿qué? A A 1005.72. 1005.71. ¿En qué unidades? Voltiamperes reactivos. Reactivos. ¿Y esta potencia reactiva es reactiva inductiva o reactiva capacitiva? Inductiva. Reactiva inductiva porque se calculó a partir de una reactancia inductiva. Ya podemos también marcarla. Nos falta S. Ese se calcula como la impedancia total por la corriente RMS al cuadrado. La impedancia total son 39.69. Listo. Por 5.79 al cuadrado. Entonces, esa potencia aparente es igual a ¿cuánto? 1330.5. 1330.5 bar. VA, voltioamperios. Voltiamperes. Listo, ya tenemos esto. Nos falta ¿qué? El factor de potencia. ¿Cómo quieren que calculemos el factor de potencia? Hay dos formas y cualquiera de los dos ya tenemos los insumos. Pues una divide en la otra, una potencia ¿Cuál? divide en la Por la otra. más dura. Las dos son Las iguales de fáciles las porque son dos no. divisiones. Ajá. ¿Cómo lo P calculamos? sobre S. Listo. Sobre ese, sí. La activa sobre la reactiva. Entonces eso es igual a P 871.5 sobre B, punto 62. Sobre 1330.5. Entonces tenemos que el factor de potencia es igual a Uy, a mí me dio muy pequeñito. 0.65. 65. Siempre va a estar en un número entre 0 y 1. Si le llega a dar un número distinto, algo está malo. Pero el factor de potencia siempre es un número comprendido entre 0 y 1 porque recuerden que es un porcentaje. O sea que esto se puede interpretar como que el circuito tiene una eficiencia del 65% o unas pérdidas del 35%. Bueno, y de aquí, digamos que queremos calcular el ángulo de fase. El ángulo de fase lo podemos calcular como ¿qué? Coseno a la menos 1. Coseno inverso ¿de quién? De 0,60. Del factor de potencia. 0.65. Eso nos da igual a
49.45. 49.45 grados. Y ese sería el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Haciendo el triángulo de potencia, entonces, vamos a dibujarlo acá. Hacemos por acá un triangulito. ¿Esto por qué no me dibuja? Me toca rogarle. Ve, es que escribe acá. Triángulo de potencia. Entonces tenemos acá AP, AQ, AS, a teta. Díctenmelas por... Ah, bueno, ustedes no, seguramente no las tienen ahí. Vamos a ver acá. P, 871.62. 871.62 vatios. Q, 1005. 5,71. listo. 1005.71 voltioamperios reactivos. S, 1330.5. 1330.5, profe. voltioamperios. La Q, perdón, y el ángulo que me acabo de dar, Mafe, 49,45. 49.45 grados. Y aquí está la representación vectorial del triángulo de potencias con el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Entonces ya con eso ya queda listo este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda en el procedimiento, en la solución? Listo, fácil. Hasta ahí, bien. Continuemos. Vamos con otro. Otro ejemplo. Me dice que calcule la intensidad y la potencia de un circuito serie RLC. Entonces ya que acá tenemos los tres componentes, pero en serie. Resistencias, inductores y capacitores. ¿Qué es intensidad? Corriente. Es la corriente, muy bien. Sino que es que en algunos textos aparece como intensidad. Entonces tenemos la fuente y me dicen que tengo en serie, tiene en serie una resistencia. Entonces tenemos en serie la resistencia de 100 ohmios, una bobina de 22 microfaradios y un condensador de 47 nanofaradios. Listo, tengo ese circuito. La tensión de alimentación es una señal alterna de 5 voltios a una frecuencia de 1 megahertz. Listo. Me dicen que calcule la corriente del circuito. ¿Qué corriente me estarán preguntando ahí? Como no me especifican, La RMS. es la RMS, correcto. Cuando no especifican es la RMS. Y estos 5 voltios son RMS. Bien, la intensidad, el factor de potencia, bueno, lo mismo de siempre. Las potencias del circuito. Profe, Señora. es 22 microhenries, no faradios. Ah, sí, sí, sí. Listo. Factor de potencia, el ángulo de fase, digamos que también. Y digamos que el triangulito. Son microhenrios.
Listo. Bien, ahí ya entonces tenemos el ejercicio planteado. Listo, vamos entonces a resolverlo. El primer paso es que, La impedancia total, profe, pero primero hay que coger las cositas y transformarlas. correcto, necesito calcular la impedancia total, que será la reactancia total más, perdón, resistencia total más la reactancia total. ¿Cuántas resistencias tenemos en el circuito? Una. Pero la parte reactiva tenemos dos componentes. Tenemos el inductor y el capacitor, pero los tenemos es en forma de componente, no en forma de reactancia. Entonces tenemos que primero calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces para poder hacer esto, entonces necesito primero la reactancia capacitiva. Bueno, o la inductiva, cualquiera de las dos. Hagámoslo en orden como está planteado el ejercicio. Inductiva. ¿Cómo se calcula la reactancia inductiva? ¿Cuál es la fórmula? J por W por C, ¿cierto? O Sí, sí, sí. J, pues J porque es, bueno, es la parte imaginaria de acá, aunque la J pues no la necesitamos tanto, pues sabemos que acá está la J. sí, ya Entonces se dice sabemos. que es omega C. Omega C, No, sí. no tiene sentido porque estamos hallando una inductiva con un capacitor. Entonces esta no es. Uy, qué cinta. ¿No es Vamos a una hallar la que inductiva. o es 1 sobre sobre 1 omega C? Es que sobre no las omega C. confundo las dos, pero Correcto. y Y la capacitiva. ese omega No, la es 2. inductiva no es diferente. Sí, profe, me parece que es una multiplicación normal. Hay una que es 2 Pero es pi que hay f. una que es Es, J Inductiva. es omega C y la la otra de 2 es pi, esta es de sobre esta, la de la omega C. inductiva. Es que omega es 2 pi f. Ajá. Pero Ah, ya. tienen que Pero tener igual, claro es la inductiva, ¿dónde tiene el L? ¿En el numerador o en el denominador? numerador, Abajo. Siempre con Y. numerador, arriba. Ah, No, no, entonces, numerador, es 2πfl. entonces Ah, esta es omega L, es lo mismo que decir 2 pi fl. Sí. Ah, muy bien. Para eso sirven los apuntes de ustedes. Listo. Entonces aquí 2 pi lo tiene la calculadora. La frecuencia de operación del circuito es 1 megahertz. Entonces, por 1 por 10 a la 6. Y todo esto multiplicado por L, que L son 22 por 10 a la menos 6. No me cupo. Listo, por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos da esa reactancia inductiva? 2 por pi por 1 por 10 a la 6 por 22 por 10 a la menos 6. 138.23, profe. 138.23 ohmios. Muy bien. Ahora la reactancia capacitiva es 1 sobre 2 pi W. Fc. Correcto, sobre omega C. Siendo entonces 2 pi por F, 1 por 10 a la 6 por C, que C son Profe, pero ya me tiene 47 el valor. nanos. No. 47 por 10 nanos a la menos 9. Y ahí obtenemos a omega C. ¿Cuánto nos da ese omega C? 3.38. Sí, bro, de 3.38. 3.38 ohmios. Muy bien. Ya podemos empezar a sacar acá cosas. Ah, bueno, de una vez. Entonces, la Z, perdón, la reactancia total, la X total, es igual a, acá tenemos dos, una XL más una XC. La XL, vimos acá
que las reactancias inductivas son las positivas. Entonces tenemos acá la reactancia inductiva, esta. Entonces esta es positiva, 138.23. Menos, bueno, más de la fórmula, porque estamos haciendo una suma, y menos del carácter capacitivo de esta inductancia, de esta reactancia, perdón. ¿Sí entienden acá por qué esos dos signos? Este de fórmula, porque estamos haciendo una suma de reactancias. Y este menos es porque las reactancias capacitivas son de signo negativo. Es como si acá en la fórmula, bueno, es como si actualizáramos las fórmulas, siendo XL igual a J omega L y XC igual a menos J omega, bueno, 1 sobre omega C. Entonces acá realmente iría un menos J, acá iría un J, y este menos es el de este. Escúcheme un segundito que me está escribiendo acá la decana. Dígale que aludes a la decana. Bien, listo. Acá, entonces este negativo es del negativo de la reactancia capacitiva. Lo podrían poner acá arriba, J y este menos J, como quieran, pero lo estamos incorporando acá en la ecuación. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que la X total es igual a ¿cuánto? A 34.84. 134.84. 84. Bien, ohmios. Y tenemos, ya, ahora sí, la Z total es igual a la R total, que ya la tenemos, pues porque tenemos una sola resistencia, que son 100. Entonces acá serían 100. ¿Esta es positiva o negativa? Positiva. Es positiva y es de carácter Inductivo. inductivo. Sí, ok. Acá vemos que prevaleció el carácter inductivo del circuito. O sea, el inductor jala más desfase que el condensador, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí tenemos 100 más J 134.84. Bien, todo eso en ohmios. Y para calcular entonces aquí, esto sería carácter vectorial. Para calcular la magnitud de esa impedancia total, entonces son 100 al cuadrado más 134.84. Aquí aprovecho para decirles que, aunque en la representación vectorial de la impedancia, la reactancia puede ser negativa, lo que indica pues que tiene un carácter inductivo, un carácter capacitivo predominante. Cuando hallamos la magnitud, da lo mismo si tenía una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva, da lo mismo, porque al elevarlo al cuadrado siempre nos va a quedar ese término positivo. Entonces en la magnitud va a ser lo mismo, independiente de que si acá hay un más o un menos. Entonces ahora sí, la magnitud de la Z total es ¿cuánto? 167.87, profe. 167.87 .87. ohmios. Ya tenemos la impedancia total. Muy bien. Ahora entonces vamos a calcular
la corriente RMS a partir de esa impedancia total, que es igual al voltaje RMS sobre la Z total. El voltaje RMS son 5 voltios. Eso es lo que nos dio acá. 5 voltios son megahertz. Y la impedancia total es la que ustedes me acaban de dictar, 167.87. Entonces tenemos que la corriente RMS del circuito es 29.78 miliamperios. muy bien, 29.78 miliamperios. Ya con la corriente RMS ya estamos ganados, porque todas las potencias se dan en términos de la corriente RMS. La potencia es igual a la R total por la corriente al cuadrado, la RMS. Eso es igual a 100 por 29.78 al cuadrado. Ah, bueno, estos son milis. Entonces aquí tenemos que la potencia de ese circuito son Uy. ¿Qué cinta en cuánto le dio? de la Uy, chiquita. me dio Sí, un número muy pequeñito, me dio profe, me dio 88.68 por 10 a la 0.786 Con un prefijo adecuado, ¿cuál sería la o potencia? 786 miliwatts. Uy, a mí no me dio eso. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Uy, 100 por 29.78 milis a mí me dio Al 88.68 cuadrado, profe. por al 10 a la cuadrado. Hay que manejar bien los paréntesis esos. A mí no me dio eso. A mí me dio 88.68 por 10 a la menos 3. Sí, da eso. 78.68 milivatios. Uy, qué cinta. ¿Sí les dio esto, muchachos? Sí, profe. Bueno, a Edwin y a los demás. Sí, a mí también. Ah, bueno. Muy bien. Entonces ahora tenemos la potencia reactiva, que es igual a la reactancia por lo mismo, por la corriente RMS al cuadrado. Ya habíamos dicho que la reactancia en la impedancia nos dio positiva, o sea que es inductiva. Entonces esto será la reactancia inductiva, esto será la potencia reactiva inductiva. El valor de esa reactancia es de 134.84. Por los 29.78 al cuadrado, pero milis. Entonces la potencia reactiva inductiva es igual a 119.58 milivoltios no me acuerdo. milivoltioamperios reactivos. Ese trabalengua, ¿no? No, esta sí está larga. Entonces, milivoltioamperios reactivos inductivos. A mí me dio error. ¿No le dio? No. Vamos a, venga, yo lo hago acá. 134.84 por Sí, pero sí me dio eso. 29.78. Tin, 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 tin. Ay, fue pucha. Ah, no, espere. Sí, 119.58 milis. Listo, vamos bien. Ahora sigue la potencia aparente, que será con la Z total por la corriente RMS al cuadrado. La Z total nos dio anteriormente 167.87. 167.87.
87 por los mismos 29.78 al cuadrado. Entonces aquí tenemos que la potencia aparente es igual a 67, 87. 148.87. 148.87 milis. 148.87, tienen toda la razón. 140. Digo una cosa y escribo otra. 148.87 milivoltio amperios. Bien, listo. Factor de potencia. Hagámoslo como lo calculamos ahora rato. Que se hizo como P sobre P S, ¿no? sobre S. P sobre S es igual a 88.68 milis sobre 148.87 milis. Recuerden que el factor de potencia tiene que dar un número entre 0 y 1. 0.59. 0.59 y es adimensional. Esto no tiene unidades. Bien, y si fuéramos a calcular el ángulo de fase, coseno inverso de factor de potencia. 53.43. Grados. Listo. Con esto ya dibujamos el triángulo. Bueno, dibujémoslo. ¿Será que es que se demora para salir? Yo dibujo y no sale. Ok, ya estoy aprendiendo a sacar el triangulito este. Ahí. Listo. Démoslo así. P, Q, S, Z. Bien. 88.68. Vatios. Q. QL, 19.58. ¿Ve? 119.58 milivoltio amperios reactivos. Entonces este La es, también es en milis. también es en milis, sí señor. 78 también es el mili, profe, sí. Milivatios. S es 148.87 milis. 148.87. 148.87 milivoltio amperios. Y el ángulo de fase son 53.43.
43 grados. Y aquí ya tenemos todo la respuesta. Listo, muchachos. Ejemplo siguiente. Bueno. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Pues no, profe, lo hemos hecho entre todos, no. Bien, sí, señor. Entonces, dejémoslo que guarde. Ya tenemos entonces este. Ahora, una aplicación del análisis de un circuito con impedancias en serie. Y es algo que se llama la frecuencia de resonancia. Entonces, resonancia de un circuito en serie. Lo que habíamos, todo parte de lo que habíamos hablado ahorita, que sí, la reactancia de un circuito, la reactancia total, es 0, entonces no habrá potencia reactiva, que son las pérdidas. Y el factor de potencia en ese caso será 1. Porque recuerden que un factor de potencia de 1 equivale a una eficiencia del 100%. De todas formas, también lo podemos ver matemáticamente. Ya habíamos dicho que el factor de potencia, por un lado, es P sobre Q, que es lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, no. Confirmemos. Sobre ese. P sobre S. P sobre S. Y en el triángulo de potencia, si esta Q es 0, o sea, si este vértice o el cateto opuesto es chiquitico, es 0, S es igual a P. Si S es igual a P, entonces un número sobre otro número igual idéntico, esa división da 1. Entonces mire que el factor de potencia sí es 1, cuando la reactancia total es 0 y la potencia reactiva es 0. Ahora, hay varias formas de hacer que eso suceda. Primero, ya vimos que la reactancia inductiva es igual a J 2pi F L. Y la reactancia capacitiva es igual a menos J 1 sobre 2pi FC. Y si yo fuera a sacar una reactancia total, es igual a XL más por menos da menos XC. Menos XC. Este menos de acá. Matemáticamente, ¿cómo puedo hacer de que esto dé 0? Pues haciendo que las dos reactancias sean iguales. Si este número es igual a este y lo resto entre sí, la total va a dar 0. Entonces, me queda el problema, o el problema se resume a hacer que 2pi FL sea igual a 1 sobre 2pi FC. Sobre 2pi FC. ¿Qué puedo variar de aquí para hacer que estos dos números sean iguales? El 2pi no, porque son constantes. Y si usted ya tiene un circuito montado, si usted ya tiene un circuito con elementos montados, capacitores e inductores, entonces solamente puede variar F. La F que usted ponga acá, que cumpla con el criterio de que esto es igual a esto, se llama frecuencia de resonancia. Listo. Entonces, conclusión de acá, para hacer que la reactancia total sea 0, lo que hará que la potencia reactiva sea 0 y el factor de potencia sea 1 y no hayan pérdidas, tengo que hacer que esta resta de 0.
Para que dé 0 esta resta, ay, perdón, escúchenme un segundito. Entonces, sí tengo el que es. Para que esta resta dé 0, entonces tengo que hacer que XC sea igual a XL. Y para que eso sea igual, yo no puedo manipular ni el 2pi, porque son constantes, ni el valor de la capacitancia ni de la inductancia, porque esos son valores fijos en un circuito, pero sí puedo hacer que la frecuencia, variar la frecuencia hasta llevarla a un punto en donde estos dos elementos son iguales y la reactancia total me da 0. A esa frecuencia, que es 1, se le llama frecuencia de resonancia, que es cuando las reactancias son iguales. A esa se le conoce como frecuencia de resonancia. Bueno, y aquí hay la misma carreta que yo ya les dije, que ahí puede haber una reactancia inductiva, una reactancia capacitiva en un circuito, que si son iguales, entonces la reactancia total va a ser 0. Y acá está el resumen. Solo que hay una cosa. Este método, digamos que en la mayoría de las aplicaciones, o más bien en las aplicaciones industriales, no es práctico. Porque en las aplicaciones industriales, la frecuencia de la señal alterna es fija, son 60 Hz. Entonces, digamos que uno no usa el concepto de frecuencia de resonancia en electricidad de potencia, porque la frecuencia es constante, la de la red eléctrica. Uno utiliza el concepto de frecuencia de resonancia en telecomunicaciones, en donde uno sí puede variar la frecuencia de ciertos equipos de modulación. En electricidad de potencia, lo que vamos a ver es el mejoramiento del factor de potencia. Ese sí es un concepto que se utiliza ya, en donde ya dejamos la frecuencia fija y nos concentramos en la variación de los capacitores sobre todo, que son los llamados bancos de capacitores. Pero entonces acabamos con el análisis de la frecuencia de resonancia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular la frecuencia de resonancia. Siendo la frecuencia de resonancia igual, o se puede hallar como 1 sobre 2pi y la raíz cuadrada del valor del inductor multiplicado por el valor del capacitor. Y punto. Usted calcula esto, esa F la mete acá, en la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, y a usted le van a dar dos valores iguales, pero uno positivo, el otro negativo. Al restarlos, le da 0. Entonces, la frecuencia de resonancia se calcula es con esta ecuación. Sin embargo, vamos a comprobarlo. No a comprobar ni a demostrar la ecuación, sino a comprobar su funcionamiento. Ya hicimos este ejercicio, ¿sí? Con 47 nanos, bueno, y con que realmente pues acá hubo este detalle, pero digamos que son 47 nanos, que fue con lo que lo hicimos. Y lo hicimos todos, y llegamos a que tenemos un factor de potencia de 0.59. Bien, ahora, a este ejercicio vamos a calcularle la frecuencia de resonancia con estos dos elementos, con 22 micros y 47 nanos. La frecuencia de resonancia, y con esa frecuencia de resonancia vamos a plantear nuevamente el ejercicio. De aquí vamos a calcular la frecuencia de resonancia. Donde la frecuencia de resonancia por la ecuación es... Pero entonces ahí ponemos ya que es 1 sobre 2pi por la raíz de... L por C. Eso. L por C. Que sí. 1 sobre 2pi raíz de LC. La frecuencia de resonancia, entonces nos queda 1 sobre 2pi raíz de L, que son 22 micros, por C, que son 47 nanos.
¿Cuánto nos da esta frecuencia? 156.51K. 1 dividido 2 Pi. por Ahí me da la 156 raíz kilos. de 22 micros A mí me da por 156.5. 47 nanos. Profe, no era 4.7 nanos. No, lo vamos a hacer con 47 nanos porque nosotros este ejercicio Lo trabajamos ya con lo 40. resolvimos todo con 47 nanos. Profe, ahí me dio eso, 156.51 kilohercios. Sí, kilohenrios. ¿Cuánto? 156.51 kilohercios. Sí, a mí también. 151 punto 56, profe, 56.51. 51, profe. al fin que Punto Sí, profe, 156.51. 156.51. ese 51 acá. Sí, ahí. Es cinta. Sé que me estaban hablando del 51 del 156. Listo. Esta es la frecuencia de resonancia. ¿Cuál es el ejercicio que les va a quedar entonces para la casa para que de una vez practiquen? Van a volver a hacer todo el ejercicio, pero en vez de con una frecuencia de 1 mega, sino que con una frecuencia de esto. Ya la frecuencia de la fuente ya va a ser la frecuencia de resonancia. Y van a volver a calcular todas las variables. Listo, profe. Van a volver a calcular la P, la Q, la S, el factor de potencia y el ángulo de fase. ¿Y qué esperamos tener? Que la Q tienda a 0, que P sea igual a S, que el factor de potencia tienda a 1 y que el ángulo de fase tienda a 0. Ustedes ya tienen un punto de referencia, y es que ese circuito tiene un factor de potencia de 0.59. O sea, este circuito tiene una eficiencia casi del 60%. Esperamos que poner el mismo circuito a trabajar, pero bajo en esta frecuencia, vamos a tener una eficiencia cercana al 100%. ¿Listo? Y ustedes tienen acá toda la guía. De la misma forma como se hizo para cada variable, la van a hacer, pero con una nueva frecuencia. Pues la idea es, ojalá que lo hagan como mentalmente o con los apuntes viejos y no simplemente cambiando un número por el otro, para que practiquen en la solución. ¿Listo, muchachos? Listo. Bien. Listo, profe. De esta forma ya tenemos un punto de comparación. Profe, me preguntan, entonces eso hay que mandarlo solamente por No, lo resuelven y en la próxima clase miramos dudas, preguntas, inquietudes. Bueno. ¿Listo? Entonces la próxima clase la Listo, profe, asesoría. gracias. No, la próxima clase es el otro tema. Profe, Ya Profe, lo mismo que para el ejercicio que había dejado la clase pasada, ¿ok? ¿Cómo? Lo mismo que con el ejercicio que había dejado para la clase pasada. No entiendo la pregunta. Usted la clase pasada había dejado un ejercicio para entregar esta clase, o no sé si era para repasar. El ejercicio en la plataforma dice cuánto vale y hasta cuándo hay fecha de entrega y cómo lo deben entregar. Ok, listo. Este no es calificable, este es un ejercicio de práctica. Profe, entonces este ejercicio de práctica solamente, no es como el otro. No le entendí, bueno, Miguelito. profe, gracias. Sí, Nico, es diferente. Este no se califica y el otro sí se calificaba. Sí, ya. Bueno. Gracias, profe. Profe, Listo. ¿entonces ya nos podemos ir? Sí, ya, listo, vamos a almorzar. Listo.
Alejo, voy a profe, que esté bien. voy a convertir Listo, este profe, chao, tablero a profe, PDF. que esté bien, se cuida. No salga de la casa porque lo coge el coronavirus. Ya voy a convertir el tablero a PDF para que para subirlo a la plataforma y lo tengan de guía. Listo, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Listo, profe, chao. Listo, muchachos, hasta luego. Chao. Hasta luego.